Quiero saludar al fundador de la formación política Podemos. Ha tenido mucho éxito electoral en el pasado. Pablo Iglesias fue vicepresidente del gobierno de España, dio un paso al costado. Su grupo político continúa dentro de la coalición de gobierno con cargos muy importantes como el de su esposa y con mucha influencia en el gobierno de Pedro Sánchez. Interesante escucharlo después de la jornada pasada electoral. Don Pablo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Un placer. Buenos días. Don Pablo, pues hubo un colapso para el PSOE y para ustedes en las pasadas elecciones. ¿Usted cree que este fue un castigo a Pedro Sánchez y el daño colateral fueron ustedes, o usted reconoce que ustedes son parte del castigo de la opinión pública? El resultado electoral es terrible y hay que decirlo con toda la claridad. El problema además es que no solamente es una victoria electoral de la derecha y de la ultraderecha en unas elecciones municipales donde se eligen los alcaldes y alcaldesas en toda España y en muchos territorios, en muchas comunidades españolas, comunidades autónomas de España. El problema es que es el resultado de una victoria ideológica y cultural de la derecha, en una época en la que algunos de los paradigmas políticos han cambiado. En la era Trump-Fox, los que se están revelando como los principales actores ideológicos y políticos son los medios de comunicación. Esto es algo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, recibiendo críticas y ataques durísimos por parte de la mayor parte de la prensa y del poder mediático en España, pero incluso Pedro Sánchez, que no es alguien sospechoso de radicalismo, que se ubica, digamos, en las coordenadas de la socialdemocracia europea, ya señalaba directamente para la campaña electoral, que en realidad empieza ya porque hay elecciones generales dentro de 2 meses, decía a su grupo parlamentario: preparaos para las mentiras en prime time, preparaos para la agresividad de la mentira en los medios de comunicación. Lo que hay mucha gente que no se explica de estos resultados electorales es cómo es posible que los innegables avances sociales del gobierno, España es el país en el que menos ha afectado la inflación que afecta a toda Europa. España es el país donde la energía se paga menos cara gracias a la excepción ibérica. En España, el ministerio de Irene Montero ha aumentado a 16 semanas de permisos de paternidad y maternidad a las familias que tienen niños. Se ha logrado por primera vez abrir la posibilidad a la regulación del mercado de la vivienda. Se nacionalizaron los salarios durante la pandemia y se construyó un escudo social sin precedentes. ¿Cómo es posible que la derecha y la ultraderecha, hablando básicamente de ETA y diciendo que el cambio climático se combate colocando macetas en los balcones, haya podido tener ese resultado electoral? Pues la respuesta fundamental es porque en política lo más importante no son las políticas que tú hagas y cómo beneficia eso a la mayor parte de la población, sino el dominio de los temas, el dominio de las conversaciones. Y la ofensiva reaccionaria que ha tenido y que tiene a los grandes, brazos mediáticos del poder económico como protagonista, es algo que hemos visto por otra parte en el Brasil de Bolsonaro, en Estados Unidos de Trump, lo estamos viendo en muchos países de América Latina, también los ataques mediáticos al presidente Petro, lo hemos visto en Italia con Meloni, está reconfigurando las reglas de la democracia. Y creo que todas las izquierdas, la que nosotros representamos, pero también las izquierdas, de corte más socialdemócrata, tienen que entender que sin poder mediático no hay futuro para la izquierda en ningún sitio. Don Pablo, ahora hablamos de los medios, pero recojamos la noticia del momento. Es anticipar las elecciones para dentro de 2 meses. ¿Usted está de acuerdo con esa decisión que tomó el presidente? El presidente es un maestro de la táctica. Es brillante en movimientos tácticos. Yo creo que él ha sido perfectamente consciente de que alargar un periodo como el actual hasta el mes de diciembre, cuando tenían que ser sí o sí las elecciones, era básicamente prolongar una agonía y que tenía más sentido romper el tablero. El problema de Pedro Sánchez, a mi juicio, y le conozco bien, es
lo estratégico, que no es lo mismo que lo táctico. Durante estos años, una de las claves de nuestras diferencias con el PSOE es que nosotros insistíamos en la cuestión ideológica. No basta con hacer buenas políticas sociales. Tenemos que ser capaces de disputarle a la derecha una batalla cultural que lo define todo. Ahora vienen 2 meses en los que tenemos que echar el resto, en los que mi espacio político está negociando a toda velocidad una candidatura común con muchísimas dificultades, pero donde lo fundamental, más allá de ir unidos, más allá del programa que presentemos, más allá de la voluntad de revalidar un gobierno de coalición, va a tener que ver con la capacidad de disputar los temas y las preguntas fundamentales de esa campaña. Y cuando vemos lo que ocurre en otros lugares, yo sigo muy de cerca la realidad latinoamericana y veo como muchos presidentes progresistas o presidentes de izquierdas se ven muchas veces sin margen de acción porque todos los temas se los marcan sectores poderosísimos de la derecha mediática y son incapaces de generar agenda con incluso teniendo el gobierno y la administración en sus manos. Creo que lo que ocurra aquí va a tener también mucha importancia para lo que pueda ocurrir en otros países de Europa y también de América Latina. Usted acaba de decir algo terrible, porque prolongar una agonía hace parte de la estrategia del presidente de no prolongarla, pero agonía es agonía. ¿Qué se gana con cambiar una elección de diciembre a julio? Usted dice no prolongar la agonía, pero las agonías ya sabemos en qué terminan. ¿Cuál sería el efecto de acortar la agonía? Es decir, reconocer que se va a morir, que se puede morir, pero ¿en qué condiciones? Por ejemplo, sin que el PP logre perfeccionar unas alianzas que les harían algún mayor daño electoral. La clave de la política es el dominio de los tiempos. Y en ese sentido el presidente Sánchez es hábil. Yo creo que él vio rápidamente que si cambiaba el ritmo de juego, digamos que las preguntas ahora cambian. Ahora ya el país no está en una lógica de metabolizar discursivamente el resultado de las municipales y las autonómicas, sino que ahora estamos ante unas elecciones generales. Unas elecciones generales enormemente difíciles, porque con este resultado en las municipales y en las autonómicas no se plantea como algo fácil. Pero creo que todavía hay tiempo, si se hacen las cosas bien, de que, pues haya una serie de temas que puedan salvar algo que es enormemente importante, como son los derechos sociales en España. Yo creo que no hay que mentir. No hay que decir que estas elecciones van a ser sencillas para que revalide el gobierno de coalición. Hay sectores también en el Partido Socialista que sueñan con una vuelta al bipartidismo y que parecen más preocupados en derrotarnos a nosotros, aunque eso implique que gobierna la derecha y la ultraderecha, pero quedarse ellos como única oposición viable. Yo creo que eso sería una enorme miopía política. Ahora toca esforzarse y tratar de revertir lo que hemos visto en las elecciones municipales y autonómicas. También esta última época lo que revela es la aceleración de los tiempos políticos y en 2 meses pueden pasar muchas cosas y hay que ponerse a trabajar. Pero entonces, don Pablo, ¿cuál ha sido el error? ¿A qué se debe ese desplome de Unidas Podemos en las elecciones municipales, autonómicas y sobre todo la desaparición en Madrid y la Comunidad Valenciana? Para mí hay 2 claves. Uno es atribuible a nosotros, es el síndrome de la vida de Brian, esta película de los Monty Python tan inteligente, en la que retrata esa especie de enfermedad genética que tiene la izquierda a la hora de dividirse. Frente Popular de Judea, Frente Judaico Popular. Creo que cualquier colombiano de izquierdas sabe de lo que estoy hablando. Ahí parece una tendencia inevitable en las fuerzas políticas de la izquierda a primar sus diferencias con respecto a lo que les une y a no ser capaces de generar una institucionalidad colectiva. En estas horas se habla mucho en España de la experiencia del Frente Amplio de Uruguay, que lleva 50 años siendo un frente electoral que comparten tradiciones políticas de la izquierda muy diferentes. Eso es algo que nos es atribuible a nosotros. El segundo de los problemas yo creo que tiene que ver con el hostigamiento del que ha sido objeto nuestra fuerza política. Hemos tenido campañas organizadas por sectores del propio Estado, sectores policiales fabricando informes falsos, dando noticias falsas que nos
producían, digamos, una suerte de criminalización que nos llevaba a los tribunales, que después quedaba en nada, pero que los medios de comunicación convertían en el principal tema de conversación. Hay una parte de la población en España que ha comprado los discursos que se han hecho con respecto a nosotros, a pesar de que fueran abiertamente falsos y en sede judicial hayan quedado probados como falsos. Los audios de Villarejo, esto no sé si se conoce en Colombia, pero salen a la luz audios en los que aparecen jefes de unidades policiales de élites hablando con algunos de los periodistas más importantes del país. Uno de ellos es muy conocido en España, Antonio García Ferreras, el presentador y director de La Sexta, un canal con propietarios de derechas, pero que está orientado hacia una audiencia de izquierdas, en los que él mismo reconoce que va a dar una noticia falsa sobre mí, que sabe que es muy burdo, pero que va a contar en antena que se me acusa de tener una cuenta bancaria en Granadinas donde Nicolás Maduro estaría ingresando dinero. Sabiendo que es falso, la va a dar y explica que el periodismo en este caso lo que tiene es que darme la palabra a mí para que dé mi versión. Un periodista que da una noticia falsa sabiendo que es falsa es un corrupto. Yo creo que es fundamental que la izquierda también asuma que uno de los ámbitos en los que más opera la corrupción, yo sé que esto es muy difícil de oír para un periodista, pero es la verdad, uno de los ámbitos en los que más casos de corrupción hay es en el periodismo, porque un periodista que miente, sabiendo que miente, es un corrupto y un peligro para la democracia. Volviendo a las elecciones, al anticipo de elecciones, que usted, como dice, Sánchez es atrevido en esas jugadas y en otras oportunidades le han salido bien esos atrevimientos que muchos consideran desconcertantes. Y aunque las elecciones regionales no son lo mismo que unas elecciones como las que se vienen, pues se hace el cálculo de que el Partido Popular no le saca más de 700.000 votos, que la diferencia es estrecha y que si suman los demás, pues de pronto se puede obtener una mayoría que el PP eventualmente no puede conseguir con Vox. Pero hoy sale una encuesta donde el PP y Vox arrasan y pasan por delante. ¿No cree que el resultado de esas generales puede ser peor incluso que el de las regionales? Hay que tener en cuenta que eso es una posibilidad que existe y que el estado de ánimo actual, después de la victoria de la ultraderecha y de la derecha en estas elecciones, tiene que ver con una ola ideológica de derecha y de ultraderecha, y que ese resultado además ha colocado a la derecha mediática en posiciones todavía más partisanas. Van a ir a por todos, y esa encuesta del Confidencial que aparecía hoy y que dejaba claro que en España puede haber un gobierno como el de Italia y que el PSOE quede por debajo de los 100 diputados y nosotros, incluso con una alianza electoral más amplia con la que concurrimos en nuestras últimas elecciones, podríamos estar en los 25, en los 20 diputados. Eso es una posibilidad que no hay que despreciar. La pregunta es, ¿eso va a ocurrir necesariamente así? Yo creo que no. Creo que tenemos tiempo si hacemos las cosas como se tienen que hacer las cosas. Lo que va a hacer que la gente vuelva a confiar en nosotros no es que... Don Pablo. Enfrentar a la derecha en un plano ideológico que es absolutamente esencial, hacer y señalar a los corruptos como lo que son, corruptos. Don Pablo, quiero que nos quedemos con el resultado de las elecciones, especialmente en Madrid, donde el Partido Popular alcanzó la mayoría absoluta. ¿Esto quiere decir que Isabel Díaz Ayuso es hoy la figura más importante de la derecha en España? Este es un gran debate que se tiene, porque es cierto que después de la defenestración de Pablo Casado, el anterior líder del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso demostró que el Partido Popular que manda es el Partido Popular de Madrid. Madrid es el centro geográfico y político de la reacción. En Madrid están las principales empresas y los principales medios de comunicación que irradian al conjunto del Estado, y en Madrid está el núcleo del Partido Popular que subordina a, digamos, las diferentes expresiones del partido. Y es verdad que hay quien dice que en el momento en el que se produjera un enfrentamiento entre lo que representa Ayuso y lo que representa el actual presidente del Partido Popular, los apoyos económicos y mediáticos que tiene Ayuso podrían hacer que Feijóo, el presidente del partido, pues tardara en salir por la ventana de la sede del partido, lo mismo que tardó en salir el anterior presidente. Yo creo que él tiene una oportunidad en las próximas elecciones. Si las gana y les va bien, eso implicará un nuevo reparto de cartas y de cromos en el poder de la derecha,
pero si no le sale bien en las próximas elecciones, yo estoy convencido de que Ayuso triturará en cuestión de minutos, no tanto porque ella tenga la capacidad para hacerlo, sino porque ella representa un bloque de intereses reaccionarios, donde hay grandes empresas del IBEX 35, donde están las principales televisiones y radios que dominan el ecosistema ideológico mediático en España, y lo triturarán si no ganan las elecciones. Don Pablo, para usted debe haber cambios en la cúpula de Podemos para evitar los mismos errores en las elecciones generales, como piden los votantes de su partido. Bueno, los cambios en la cúpula de Podemos ya se produjeron. Yo me fui del partido, yo dejé todas mis responsabilidades, absolutamente todos los cargos. Ahora dirijo un canal de televisión por internet, Canal Red, y propuse a una compañera que es de otro partido diferente al mío, que es del Partido Comunista, y con un estilo y un discurso muy diferente al de Podemos, para que asumiera esas tareas. Ella estuvo de acuerdo. Es verdad que los tiempos que implementó pues no han permitido ningún tipo de proceso democrático, ni para hacer las listas, ni para, digamos, avalar ningún liderazgo, y que carecemos de institucionalidad, pero nuestra fuerza política ha tenido una generosidad desconocida en muchos países. Nosotros éramos la fuerza política que llegó al gobierno, nosotros propusimos a compañeros de otros partidos políticos que entraran al gobierno y asumimos una función, digamos, que no es fácil de encontrar, con una generosidad que no es fácil de encontrar en otras fuerzas políticas. Pensamos que somos el actor ideológico fundamental del espacio político de nuestra izquierda, no solo por lo que hemos logrado hacer en estos últimos años, que jamás había ocurrido con la izquierda española, sino también por lo que seguimos siendo capaces de hacer, o sigue siendo capaz de hacer el partido. Yo ya soy un militante que habla en muchos medios de comunicación, soy lo que me pidió mi secretaria general que fuera, un activo mediático, pero yo creo que la responsabilidad ahora la tiene quien todos hemos asumido, independientemente de la mayor o menor cercanía, como quien tiene que ser la candidata de todo el espacio. Podemos tiene una dirección conformada por mujeres. Quien manda en Podemos son mujeres y ninguna de ellas ha cumplido los 36 años, mientras que los partidos asociados con nosotros en general pues tienen direcciones mucho más masculinizadas y gente pues que en muchos casos ha cumplido ya los 50. Si alguien tiene que renovarse, yo creo que no es Podemos. Yo quisiera preguntarle sobre la convivencia, porque pues en la política, por su dinamismo, se cambia de opinión, y se puede cambiar de opinión, no está prohibido, y se puede corregir, pero uno a la distancia observa que ha sido una convivencia difícil, pero sobre todo porque ha rondado un factor de una palabra que es muy difícil en la política, la desconfianza. Es como estar en la película Durmiendo con el enemigo. ¿Cómo han podido ustedes manejar esa desconfianza que se tienen entre ustedes? Yo creo que eso es consustancial a la política. Yo creo que atribuían a Winston Churchill decir: mis adversarios los tengo en los partidos que no son el mío, y mis enemigos están en mi propio partido. Más allá de que eso es exagerado, yo creo que las diferencias políticas dentro de un espacio son algo natural. Lo que hay que construir es una institucionalidad que permita manejarlas. Los partidos tienen congresos en los que diferentes posiciones pues terminan definiendo la correlación entre las diferentes tendencias. Nosotros pusimos de moda en España el hacer primarias, incluso abiertas a la ciudadanía, para definir las correlaciones de fuerzas de las distintas tendencias políticas y de los diferentes partidos políticos. Yo creo que lo fundamental en la política no es tanto la confianza como las garantías, y las garantías solamente se pueden asentar sobre principios de funcionamiento democrático y participativo. Huir de lógicas inevitables de oligarquización, esto ya pues lo estudió Robert Mitchell o el propio Max Weber, y asumir que una institucionalidad democrática es condición de posibilidad para manejar las muchas veces sanas discrepancias y desconfianzas que puede haber en un espacio político, pero eso ocurre en todas las tradiciones políticas y en particular en la izquierda.
Sí, en estas horas bajas que están viviendo en Podemos hay que reconocer que el movimiento que se creó con las manifestaciones populares y todo demás, yo creo que cambió la política española definitivamente, rompió con el bipartidismo. Hoy es difícil pensar en que pueda gobernarse en solitario como se hacía en el pasado, para ni el PSOE ni el PP, como se está demostrando. Pero ¿en qué quedó el asalto a los cielos que usted anticipaba en esos días? ¿Por qué de ese asalto a los cielos termina Podemos hoy en lo que es? La política es combate, y hay combates que se ganan y combates que se pierden, a pesar de que la política nunca termina. Nosotros ya conseguimos más de lo que consiguió una izquierda española después de la guerra civil que terminó en 1939. Nadie se imaginaba que gente como nosotros pudiera llegar al gobierno, que pudiera haber ministros y ministras de Podemos y que se pudieran implementar los cambios que llevamos a cabo. Nadie imaginaba que pudiéramos impulsar las candidaturas que lograron las principales alcaldías del país. Ciudades como Madrid o Barcelona, en donde las candidaturas que empujaba Podemos llegaron a la alcaldía, y eso implicó políticas que cambiaron la vida de la gente. Pero la política está viva. Y normalmente lo que sucede al éxito de una formación política es la articulación de un movimiento que se pone en contra. Y nuestro éxito tuvo como resultado la articulación de un movimiento reaccionario que fijó dos enemigos muy claros, el independentismo catalán y Podemos. Y ese adversario no era solamente un adversario electoral, ese adversario eran básicamente los grandes poderes económicos muy bien asientados en el Estado, porque la derecha española no son solamente sus partidos políticos. La derecha española está en las grandes empresas españolas, la derecha española está en la judicatura española, está en los grandes funcionarios con más responsabilidades del Estado, en la propia policía, en el propio ejército. Esto tampoco les puede sonar extraño a ustedes. La configuración de la administración, del ejército, de la policía, son también terrenos de combate ideológico donde normalmente la derecha tiene ventaja. Y no digamos ya en las televisiones y las radios, que normalmente son propiedad de millonarios. Y es muy raro que un millonario entienda que su labor es ser una suerte de filántropo que defiende la libertad de información. Cuando un millonario tiene un periódico o una radio, jamás va a permitir que ninguno de sus empleados trabaje contra sus propios intereses. Esto es de primero de ciencias políticas. Pues yo no sé, don Pablo, pero aquí donde yo trabajo, que es una empresa española, en Caracol, que es una empresa de Prisa, a nosotros nunca nos han dicho cuáles son los intereses ni a quién debemos entrevistar. Yo le invito a usted a que critique en público al principal propietario de Prisa, al señor Orgulian, a que haga una información que afecte mucho a este señor, y ya veremos si le llaman a usted por teléfono o no. Una vez a Noam Chomsky le entrevistaba a un periodista y le decía algo parecido a lo que decía usted, y es como, depende de lo que usted diga. Seguramente usted está convencido de todas las cosas, pero yo estoy convencido que si usted dice determinadas cosas que afectan a los propietarios de su empresa, estoy convencido que le llamarán la atención. A mí, que he trabajado en muchos medios de comunicación, siempre me han llamado la atención. Yo también colaboro con Prisa los lunes por la noche en la tertulia, y si yo dijera determinadas cosas, y a veces cuando las digo, claro que me llaman y me llaman la atención y me dicen, cuidado con esto. Cuando yo intervenía en 4, que es una cadena que corresponde a Mediaset de Berlusconi, recuerdo que varias veces hablé del problema de la berlusconización de la política, y claro que el presentador un día me dijo, oye Pablo, que no se te olvide dónde estás. No puedes decir todos los días cosas contra Berlusconi si estás aquí. Esa es mi experiencia. Yo entiendo que si no se dice nada que le parezca mal a los dueños, eso sea más complicado. Pero me llama la atención que usted diga que trabaja en Prisa y que me pregunte si yo digo algo contra el señor Orgulian. ¿Usted tiene algo que debamos saber contra él para comentarlo? Si lo tuviera que decirlo, diría abiertamente. Sí. La pregunta es, ¿puede un periodista escribir contra el dueño de la empresa en la que trabaja? Pues yo creo que esa es una pregunta interesante. Ahí es donde está la independencia del periodista, claro, con el dueño. Bueno, pero la independencia también tiene que ver con su sueldo. Yo entiendo perfectamente que alguien que tiene que pagar una hipoteca, que tiene hijos, diga, mira, yo no puedo enfrentarme con lo pequeño que soy, que solo tengo un salario y una nómina, no puedo poner en riesgo el futuro de mi familia convirtiéndome en una suerte de héroe del periodismo porque no soy Kapuczynski.
Por eso, precisamente, sería tan importante evitar que los grandes bancos, que las grandes multinacionales, que los grandes poderes económicos puedan ser los dueños de los medios de comunicación, porque es muy difícil que un periodista, por honesto que sea, se pueda permitir convertirse en un héroe contando determinadas cosas. Pues esa es la independencia del periodista y su profesionalismo y su convicción. Aquí tendría yo muchos ejemplos que darle, pero volvamos a ese tema de la propiedad de los medios. Y si no son los ricos y los empresarios los que sostienen los medios, ¿de dónde sacamos el dinero? Pues lo que hay que decir claramente es que si la información es un derecho, la información no puede ser solo objeto de privatización. Lo que nosotros vivimos en España, que es algo que se vive en otros países, a nivel mediático, es un sistema oligopólico. ¿Qué quiere decir que es oligopólico? Que en realidad no hay libre competencia. Los grupos que han logrado, por favores políticos, repartirse la publicidad, no dejan espacio para que haya pluralidad en el mundo privado. Pero es que, a más, lo lógico es que si la información es un derecho, deberían poder ser los representantes de la ciudadanía, tanto los representantes de la ciudadanía que están en los parlamentos, como los representantes a través de organizaciones sociales, como los sindicatos, como asociaciones de vecinos, como asociaciones del movimiento estudiantil, los que tengan garantizado el acceso a la información veraz. ¿Por qué no puede haber medios públicos en los que los periodistas no dependan de ningún millonario y en todo caso puedan depender de correlaciones parlamentarias? Yo sé que los políticos pueden hacer las cosas muy mal, pero al fin y al cabo están ahí porque les ha votado la gente. ¿Por qué las organizaciones sindicales o las organizaciones colectivas de la sociedad no tienen que tener garantizado públicamente el acceso al derecho de la información y asumimos como natural que tengan que ser los millonarios los que manejen un poder que es en nuestras sociedades mediatizadas más importante que el poder ejecutivo, el poder legislativo o el poder judicial? Todo eso suena muy interesante, muy bonito, pero muy romántico. No me ha contestado la pregunta. Si no es un empresario como el grupo Amber, o si no es un empresario como el que tiene la propiedad del New York Times, ¿quién paga a los empleados? O sea, ¿quién paga a los 500 empleados de Prisa? Se lo digo claramente, los medios de comunicación públicos se pagan con los impuestos que esos millonarios tendrían que pagar. Si los millonarios pagaran los impuestos que tienen que pagar, claro que habría, porque por la misma regla de tres, usted podría decirme, ¿y quién construye los hospitales? O sea que usted sería amigo de que todos los medios de comunicación fueran públicos. No, yo no he dicho todos los medios de comunicación, pero que hubiera más medios públicos y que hubiera más competencia. Porque por la misma regla de tres, dígame usted, ¿quién paga el armamento del ejército colombiano, los uniformes? ¿Los paga algún empresario? ¿Quién paga los hospitales de Colombia? Tienen que ser privados también, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Cuesta mucho dinero, ¿eh? Los ejércitos, los uniformes, el armamento, eso cuesta mucho. ¿Quién paga a los jueces? Allá no me voy a ir, don Pablo. Sí, pero los jueces en Colombia, ¿quién los paga? Porque eso cuesta mucho dinero. ¿Los pagan también los millonarios? ¿Entregamos todo lo público a los millonarios porque alguien tiene que poner el dinero? ¿O razonamos que un sistema democrático tiene que hacer que los grandes poderes que controlan la vida de la gente tienen que tener algún mínimo elemento de regulación pública, porque si no, esto es la ley de la selva? Don Pablo, una última inquietud. La televisión pública en España y la radio pública en España, no lo digo por este gobierno, ¿usted no cree que la radiotelevisión española funciona en su contenido editorial de acuerdo al presidente de turno? En el caso de España funciona a favor de la derecha y le puedo explicar por qué. Cuando yo estaba dentro del gobierno, el Partido Popular planteó el siguiente acuerdo. El acuerdo era: nosotros desbloqueamos el Consejo General del Poder Judicial, que responde a mayorías parlamentarias, pero la actual mayoría se eligió cuando gobernaba la derecha, y cuando ganamos nosotros las elecciones con el PSOE, la derecha dijo que no renovaba el Consejo General del Poder Judicial. Y nos ofreció un pacto en el que decía: si nos dejáis dominar la radiotelevisión pública española, aceptamos que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Se aceptó.
El PSOE cumplió su parte del acuerdo y la derecha no cumplió. Tenemos una radiotelevisión pública con presidente socialista en la que, sin embargo, hay un predominio conservador y de derechas. Le podría mandar varios informes de responsables del Consejo de Administración de la propia televisión pública, del sindicato mayoritario de la televisión pública, denunciando la manipulación en la televisión pública, y el Consejo General del Poder Judicial en España sigue dominado por la derecha. Don Pablo, muchas gracias por atendernos y muchos éxitos en las próximas elecciones. Igualmente, muchísima suerte, un placer estar con ustedes. Un placer estar con usted.